equipo Zenit. Voy a explicar mi versión de la aplicación Zenit RH, que pues como era una aplicación modular, quedó en 3 aplicaciones diferentes. Vamos a iniciar con el login, en el cual se muestran las opciones que se tienen para iniciar sesión, correo, número de control, para ingresar la contraseña. Y en opciones no visibles tenemos algunos campos que serían para, en caso de registrarse, tenemos número de control, nombre de usuario, correo, contraseña y el rol que por defecto será RH, ya que estamos en la versión de recursos humanos. Vamos a pasar a la parte de bloques. Todo se maneja por la API de hojas de cálculo, pero pues iniciemos. Damos al botón crear cuenta, que sería después de registrarte aquí. Primero se verifica que los campos no estén vacíos. Si hay alguno vacío, no has llenado todos los campos. Si todos están completos, primero se verifica que no esté ya guardado anteriormente. De lo contrario, se dice ya está registrado. Y aquí se guarda todo como tal y se ponen algunas disposiciones en verdadero y falso, las correspondientes. Y se llama registrar datos y limpiar cajas. Limpiar cajas pues se llama en todas las funciones, porque siempre es necesario como tal pues tener los campos vacíos. En registrar datos aquí tenemos la función como tal, sería construir la lista y meter los datos para meter la fila en la base de datos, que sería como tal. Volviendo al código, luego tenemos la verificación de si se le dio el botón de login. Entonces, primero que nada, vamos a checar qué opción se escogió, si se va a iniciar sesión por correo o por número de control. Entonces aquí se checa si se va a iniciar por correo, va a ser la opción diferente a 1, entonces no cambio la variable. Si se eligió la opción por número de control, entonces sí es 1. Entra y tenemos la verificación con las dos, que es lo mismo, leer con filtro exacto el número de usuario. Teniendo el número de usuario, que se hace por medio de este GotFilterResult. Aquí para el GotFilterResult primero se verifica que la lista no esté vacía. Entonces, si no está vacía, podemos proceder a llamar como tal para llamar a buscar la contraseña, que se hace por medio de llamar a leer una celda exacta. La celda exacta que se llama es con el nombre de la hoja, la columna y el índice. El índice se toma después de buscar el usuario, que aquí está. Después de obtener los datos de la celda, ahora sí podemos verificar como tal si la contraseña es correcta o incorrecta. Y podemos verificar si es correcta, pues nos manda directo al menú. Si es incorrecta, nos manda datos incorrectos. Y si no ha metido contraseña, pues no ha llenado todos los campos. Aquí tenemos cuando cambio de opción clic, es para si querías iniciar con correo, pero le diste clic a número de control, pues se cambia. Cuando se le da clic a regresar, es de que tipo le diste a registrar, pero ya estaba registrado, entonces le das clic a regresar. Luego, si olvidaste la contraseña, ya se presenta la opción de olvide contraseña, se abre la pantalla 2. La pantalla 2 lo que vamos a hacer es recuperar la contraseña del usuario, y aquí es donde se obtiene. La pantalla se ve como tal así. Se introduce cómo se quiere buscar por medio de número de control o correo, la textbox, y se busca. Después de darle clic a buscar, va a ejecutar la siguiente acción. Primero se verifica si fue con correo o lo otro, y se manda a llamar la función de leer con filtro exacto para obtener la contraseña. Y después de cuando se obtiene el filtro exacto, el resultado, ahora sí vamos a ponerla, la LBL contraseña, que se muestra como tal. Y pues el botón de regresar es para volver al screen 1, que es login, porque si olvidaste la contraseña o no has iniciado sesión. Luego en el screen 1
Después de iniciar sesión nos manda a la screen 4, que será la screen resumen. El screen resumen es... No, el screen menú, perdón, screen 4. Tenemos todas las opciones que podemos hacer. Sería info personal, resumen, docentes, estadísticas, ayuda y salir. Aquí vamos a iniciar con info personal. Info personal. En la pantalla de info personal vamos a tener primero la opción de editar y eliminar nuestro usuario como tal. Y en caso de darle clic a cualquiera de los dos botones, aquí se va a mostrar una disposición que está oculta, que sería esta. Para saber cómo buscarlos y por número de control o correo, se le da clic a consultar, se le meten los datos y aquí nos va a presentar todos nuestros datos. Luego de ello, pues tenemos la opción de, en caso de haberle dado clic a editar, guardar cambios, en caso de haberle dado clic a eliminar usuario. Si se edita, pues aquí mismo se edita. Lo que nunca vamos a poder cambiar va a ser el número de control administrativo, ya que en caso de haber necesidad de eso sería mejor crear un nuevo usuario, ya que no es suficiente como tal cambiar el número de control, porque es un identificador personal, no habría razón para. Esto explicado en código se vería de la siguiente forma. En caso de haberle dado clic a editar o eliminar, mostrar las disposiciones como tal y los elementos necesarios para ejecutar nuestra acción. Después, primero declaramos la variable user, que es para tener el valor con el que se inició la sesión, luego el valor, la variable de la hoja que se llama usuario y el botón consultar cuando se le da clic de que ya metiste tu número de control o tu correo para buscar tus datos. Entonces vamos a llamar a leer con filtro exacto. Cuando se leyó con filtro exacto, primero vamos a declarar la variable lista, que es para obtener los datos y poderlos reflejar luego. Y vamos a poner todos los datos en su correspondiente. El result devuelve dos listas, con más listas, sería tipo una matriz, por lo cual tenemos que seleccionar índice y seleccionar índice de la lista. Los importantes aquí serían 5, 3, 1, 5, 4, que sería el número de columnas que vamos a mostrar aquí en la parte de la base de datos usuario. 1, 2, 3, 4, 5. Y en caso de no haber ningún usuario, pues no hay datos y no se muestra nada. Luego, si se le da clic al botón de confirmar eliminar, vamos a ejecutar las siguientes acciones. Vamos a llamar a la función de eliminar datos 2 y a la función limpiar. Eliminar datos 2, vamos a examinar y eliminar tal fila de datos. Y se va a mostrar usuario administrativo eliminado correctamente. Se le dio clic a confirmar guardar de la opción editar. Vamos a llamar a la función de modificar datos. Es para volver a crear la lista y meter los datos nuevamente de todo el perfil y se muestra modificado correctamente. Siempre que hacemos la llamada a uno de estos, llamamos a limpiar para nuevamente tener los campos de texto y las etiquetas vacías y que no se muestren datos incorrectos. Luego pues también tenemos el botón de menú, que en caso de darle clic pues vamos a mandar el valor del usuario con el que se ingresó. Y el screen 4 que será pues el menú como tal, nuevamente. Y si volvemos al menú, vamos a pasar a checar la opción de docentes. ¿Por qué docentes primero? Porque primero ocupamos a ver editar, agregar y eliminar docentes para luego obtener su resumen y sus estadísticas. Si nos metemos a la pantalla a docentes, vamos a tener los campos para las opciones para agregar, editar y eliminar. Primero se consulta nuevamente por el mismo mecanismo pasado y aquí tenemos los datos que se van a mostrar. Dependiendo de la función que se elija, se va a mostrar guardar cambios, guardar registro o confirmar eliminar. El estado es inactivo o activo del docente. Si nos vamos a la parte del código, primero en cada caso de que se le dado editar, eliminar o agregar, las disposiciones y etiquetas, separadores
y cualquier otro objeto necesario se limpia y se pone en lo correspondiente para que no interfiera con el uso de lo que se eligió. Luego de haber elegido la opción que se va a ejecutar la acción, vamos a llenar los campos necesarios y se va a buscar por correo o número de control y vamos a consultarlo con un leer filtro exacto. Después de leerlo, pues aquí se presenta Ghost Filter Result y aquí vamos a insertar los datos que se obtuvieron de la base de datos del Excel y los vamos a poner en las etiquetas correspondientes. Y vamos a hacer una copia de la lista de la información en listax, en una variable que se declaró anteriormente. Y de lo contrario, que no haya datos, que haya sido un usuario que no existe o incorrecto, pues no hay datos como tal. Si se le dio clic a eliminar, pues ahora tenemos la opción de btn confirmar eliminar. Se llaman las funciones de eliminar datos 2 y se llaman a horarios y observaciones. ¿Esto para qué? Para eliminar horarios y observaciones de dicho docente, porque no pueden existir horarios y observaciones de un docente que ya no está en el plantel. Entonces, si llamamos a esto, vamos a obtener dos Ghost Filter Result, en los cuales vamos a llamar en iteración por cada elemento de la lista para saber en qué filas está cada una y saber en dónde eliminarla. Entonces, en ese caso, vamos a llamar a eliminar datos 2, 3 y 4. ¿Qué se hace aquí? Se elimina la fila como tal en dicha tabla, porque la base de datos la tenemos dividida por hojas y en cada hoja hay una tabla diferente. Si tenemos un docente, eliminar una fila como tal. Si eliminamos un docente también, se van a eliminar las n cantidad de horarios que tenga y las n cantidad de observaciones que tenga. En caso de haberle dado a editar, tenemos la opción de confirmar editar, en la cual se va a llamar a modificar datos y a limpiar nuevamente las etiquetas correspondientes. Registrar datos, pues va a crear la lista y nada más que eso. Va a crear la lista, va a meter los datos y va a meter la fila como tal en la n fila que hayan estado de tal maestro. En caso de haberle dado a agregar docente, usa esta función. En caso de editar, se llama a modificar, perdón. Pero más que nada es lo mismo. Solamente se crea otra vez la lista en la n fila y se meten los datos, se modifican. Y aquí solo se registran hasta la última vacía. Si volvemos al menú, que es la opción que tenemos, ahora vamos a tener la opción de resumen. ¿Qué podemos hacer en resumen? Aquí vamos a poder checar las observaciones y las asistencias e inasistencias de dicho maestro, además de poder contactarlo de forma rápida. En este listbox se va a mostrar todos los maestros y aquí vamos a poder, después se selecciona el n maestro que se quiera ver, se le da a consultar y tenemos la opción directa de llamar, mensaje, correo y obtenemos su dirección de número de teléfono o correo directo para darle clic y nos presenta la aplicación como tal. Y también tenemos la opción de observaciones. Después de haber elegido al maestro, aquí se van a mostrar todas las observaciones de ese maestro. ¿Cómo se maneja esto por código? Vamos a verlo. Vamos a tener la opción de ir al menú nuevamente, como siempre. Luego se inicializa user, que es para saber con qué usuario se inició sesión. Luego tenemos que en cuanto se inicializa la pantalla de resumen, vamos a llamar a leer columna a la columna 1 de la hoja de para obtener los números de control de cada docente para poder seleccionarlos, que son los que se muestran en el visor de lista aquí. Luego, después de obtenerlo, pues, se elimina el primer elemento para evitar errores, que sería el elemento que tiene el título. Luego, después de eso, cuando se inicializa y se selecciona, entonces vamos a ponerle el valor de ID docent select, que es el docente seleccionado en esa variable. En el botón de consultar vamos a llamar a hoja asistencia y a hoja docente para leer con filtro exacto y obtener sus asistencias y observaciones. En caso de no haber elegido número de control y tener esta variable como 0, pues no se muestra esta notificador. Después de obtenerlo del filtro, aquí vamos a tener las opciones de
como tal de cuáles asistencias tuvo y las observaciones las cuales se van a unir para ponerse en el visor de lista. Pero antes de ponerse en el visor de lista se meten en una lista general que se crea, que es la lista de asistencia, lista formateada y todo esto para después insertarlo en el visor. Aquí está el otro GoToFilter Result en caso de para ver las observaciones. Se mete en otra lista, también se formatea y todo lo necesario. Aquí es donde se ponen en el visor de lista. Luego, para contactar al docente, como se le seleccionó el N docente, pues ya tenemos su ID seleccionado. Como ya se tiene el ID seleccionado, entonces ahora vamos a obtener el número de teléfono y el correo por medio de su usuario, haciendo la consulta y teniéndolo por el GoToFilter Result. Lo vamos a obtener de la matriz, aquí el índice y el índice. Esto para en caso de que el usuario le dé clic a botón mensaje, se manda un mensaje predeterminado y se abre la aplicación de mensaje predeterminado por el usuario en su dispositivo. Se va a mostrar este mensaje predeterminado. Saludos, personal docente, lo contacta el Departamento de Recursos Humanos para checar su situación del CBT 168 Francisco Madero, ya que necesitamos revisar la siguiente situación. El mensaje se pone predeterminado, ya tenemos el número de usuario, el número de teléfono y pues al darle clic a enviar se pone ese mensaje en la aplicación. Luego si se le da clic a llamar, pues ya tenemos el número de teléfono, se abre la aplicación predeterminada del teléfono del usuario y ya se pone el teléfono para solo darle clic al botón verde de llamar y tenerlo directo. En caso de darle clic a correo, también se manda algo ya predeterminado. Sería el apreciado personal docente del CBT 168 Francisco y Madero. Le presentamos la siguiente situación, ya que vemos las siguientes situaciones de nuestro interés, las cuales nos gustaría clarificar. Y ahí el usuario puede agregar su correo con el que se va a enviar y el correo con el que quiere agregar. Me refiero a texto, mensaje. Y ya pues esto sería todo por la pantalla de resumen, que pues, muestra todo. Las N asistencias, N retardos, N observaciones que tenga el personal docente y se conecta de forma directa. Luego si volvemos a la pantalla de resumen, de menú, vamos a tener la opción de estadísticas. Estadísticas es algo muy interesante, que es lo que nos eficientiza el proceso para todo. ¿Por qué? Para tomar decisiones. Porque aquí, primero que nada, vamos a elegir a los del docente, al que vamos a seleccionar para ver sus estadísticas de retardos, asistencias y faltas totales. En el cual nos vamos a dar también una gráfica, la cual por ahora está oculta y se va a mostrar en caso de ser necesario. Primero se elige el docente, se busca, se consulta, se obtiene sus datos, sus faltas y todo. Esto se hace por medio de una extensión muy interesante, se llama Graph Viewer. Esta pues, se podría mencionar como una de nuestras características especiales de nuestro proyecto, ya que es un relativamente fácil y complicado dependiendo de la perspectiva que se quiera ver el uso de una extensión y el uso de algo experimental. Aquí primero que nada vamos a tener la inicialización de variables necesarias y listas para todo, ya sea para los listos para los colores de la gráfica, para los nombres, para el apellido, para las asistencias, para los retardos, para todo en general. Primero que nada, cuando se inicializa la pantalla, vamos a mostrar en el desplegable los N docentes por medio de su nombre. Y cuando se le dé clic al botón consultar, se van a mostrar todos sus datos como tal, a excepción de las gráficas, ya que la gráfica no se tiene que mostrar si el usuario no quiere. Al darle clic, pues vamos a leer con filtro exacto, se van a mostrar, se van a meter en estas variables y se van a mostrar aquí por medio de poner en global apellido y las etiquetas. Aquí es donde. Luego tenemos la opción de cuando btn gráfica.click, ahora sí lo vamos a llamar, lo vamos a ejecutar y se va a mostrar en lo siguiente, ya que no tiene por qué ser necesario. Este sería el GoToFilter resulta la asistencia para obtener si cuántas veces asistió, cuántas veces faltó, cuántos retardos tuvo y todo en general. Acá solo era para obtener la información del docente. Disculpe, aquí se llama
a la asistencia, que sería esta función. Y volvemos con lo de la gráfica. Primero se toman las variables presentes, retardo y ausente, para obtener los valores con los que se va a construir la gráfica, que serían las barras. Y los colores, aquí tenemos los colores. Si se pone verdadero, falso y todo lo necesario para que se pueda mostrar de una forma correcta. Y aquí tenemos otra función de la gráfica. Cuando se le dé clic al N barra, va a mostrar si es asistencia, retrasos o faltas. Se le va a poner la label en la posición 1, 2, 3. Y cuando se le dé a limpiar gráfica, se va a hacer lo siguiente. Se van a poner en blanco todas las barras, se van a modificar los valores y se van a en general limpiar todo lo de la pantalla, que serían las etiquetas, los campos de texto y las selecciones. Esto para si desea consultar a algún otro maestro, pues lo puede hacer de una forma correcta. ¿Por qué no se eficientiza esto para la toma de decisiones? Porque si el maestro ves que estás faltando 5 veces por semana, pues ya sabes qué puedes hacer, cómo contactarlo o qué acciones tomar al respecto. Luego, si volvemos al menú, que será el screen 4 nuevamente, nos quedaría checar las opciones de ayuda y salir. Pues salir es muy obvia, esta lo he explicado una vez, que sería como tal salir de la aplicación, y esta función está aquí mismo, que sería después de la selección, que sería la selección de el botón 8. En el botón 8 vamos a mostrar un cuadro de diálogo, que sería esto como tal. Vamos a llamar al notificador con un cuadro de diálogo referente a si quiere cerrar la aplicación o no. Si da que sí, pues se cierra. Si no, pues vuelve aquí a la pantalla 4. Ahora sí, pasamos a la última pantalla, que como decía, era la pantalla de ayuda. ¿Qué podemos hacer en ayuda? Pues es más que nada para contactarnos a nosotros, el equipo de desarrollo, para que nos pueda hacer alguna observación de que dicha función no sirve, quieren hacernos una recomendación o quieren que directamente les implementemos un nuevo sistema. Aquí para, como se dice, equipo de soporte plan está aquí para ayudarte. Confirma tu correo electrónico para saber quién lo envía. Luego aquí tenemos 2 cajas de texto y sus etiquetas referente a qué problema está experimentando y sugerencia para que tiene para mejorar su experiencia con nuestra aplicación. Esto se maneja por un iniciador de actividad. Cuando se le da al enviar el correo como tal, se inicia la actividad con una URL, el correo, el mensaje y todo se manda. Te abre la aplicación de Gmail o de Outlook, la que tengas predeterminada en tu teléfono. Pero antes se verifica que no estén vacíos los campos de texto. O por lo menos que uno tenga un texto. Si no tienes texto en ninguno, pues no hay necesidad de mandar mensajes si no tienes nada que decir. Tienes la opción de irte al menú. Y esto más que nada es para saber con el usuario, como lo mencioné, que nos está mandando el correo. De que seleccionas usuario, se pone el notificador y en caso de no encontrar el usuario ha ocurrido un error para evitar algún otro mal funcionamiento. Aquí ponen en el spinner tus correos, el iniciador de actividad. Después de haberlo enviado, vamos a poner los textbox con vacíos y vamos a poner feedback correctamente enviado por medio de un notificador para que sepas que se envió tu correo. Y obtuvimos un mensaje, por lo cual de mi parte definir RH. Esto sería toda la funcionalidad. Resaltando y resumiendo, lo más importante de RH es agregar docentes, editarlos y eliminarlos. La parte de resumen es para obtener sus asistencias, observaciones y contactarlos de forma directa nuevamente con correo, mensaje o llamada. Además de las estadísticas, que sería muy importante para la eficiencia de tomar decisiones y saber cuándo buscar un nuevo docente o qué
ocasión tiene tendencia a pasar. Hoy les hablaré sobre la versión especializada para jefatura de docentes. Contamos con un vistazo rápido que sería el inicio de sesión. También tenemos el apartado donde se recuperará su contraseña, el menú donde navegaremos entre la interfaz una vez ya iniciada la sesión, en la información personal, los horarios o la ayuda, o ya en sí salir de la aplicación. También contamos con ayuda, que sería la atención al cliente, y por último tendríamos horarios. Ahora, por el apartado de codificación nos redirigiremos al apartado de inicio de sesión, que en sí su código sería este, donde el botón crear cuenta nos pediría llenar varios campos, pero si llegara a ser que el usuario no lo haya llegado a completar alguno, arrojaría un mensaje que indicaría que le faltó algún campo. Pero si llegara a registrar un usuario que ya existe, también le arrojaría un mensaje mencionando que el usuario que está intentando registrar ya ha sido ingresado. También tendremos los campos donde se llenará, y esto lo mandará directamente a una base de datos que sería una hoja de Excel. En este apartado contamos con varios usuarios que son solamente como prueba. Este apartado de acá abajo sería más que nada solamente para el diseño. Estos dos botones son para seleccionar qué es lo que quieres hacer, si quieres iniciar con correo o con número de control. También tenemos el apartado de usuario y login, que en estos dos serían muy importantes, ya que uno de estos nos permitiría iniciar sesión. Más que nada el usuario sería para tomar en cuenta la base de datos si el usuario sí está registrado, el que va a iniciar sesión. El login sería más que nada también para comprobarlo. Tendremos el usuario, que pediría los campos donde obtendría los datos de cada celda. Aquí más que nada lo enviaría también a la base de datos, que sería nuestra base de Excel. Y también tendremos los cambios de opción, que el cambio de opción también es parte del diseño, que solamente nos permitirá cambiar en sí la forma en cómo se ve, ya dependiendo si escogiste correo y quieras cambiar a iniciar a número de control. Tenemos también la cuenta, que sería pues parte también del diseño. La contraseña, que esta se enviaría más que nada a la base de datos. Por el otro parte de la codificación de login sería la hoja de cálculo, que esta ahora sí sería la que comprobaría si la contraseña es correcta o incorrecta. También tenemos el registro de datos, donde llenará en el campo en nuestra hoja de Excel los datos de los usuarios. También tenemos limpiar cajas, que este sería para limpiar los campos de texto de nuestra creación de cuentas. Y por último tenemos el botón de regresar para nuestra contraseña. Presionaríamos el botón y nos redirigiría a la pantalla 2, que en este caso sería este tipo de código, que este sería para recuperar tu contraseña. En este apartado tendremos que colocar el correo, ya sería seleccionarlo correo o número de control, creo que son los dos que te deja escoger. Y esto mandaría una petición a nuestra base de datos para solicitar el campo seleccionado de el usuario que haya buscado su contraseña. Esto lo mandaría y lo colocaría en un campo de texto para que usted solamente lo pueda copiar y lo pueda pegar, o en sí lo pueda recordar. Esto sería más que nada para recuperar su contraseña. Una vez ya haya iniciado la sesión, te redirigirá al menú, que este sería la codificación del menú. En este apartado contamos con un notificador que te avisa si está bien todo, si no hay ningún problema, si inició muy bien, también si se cerró la pantalla correctamente, pero esto solamente sería por el apartado de que llegara a suceder algún error. Ya pasamos al botón 4, la información, y el botón 6. Estos botones son más que nada para el horario, la ayuda y la información personal. Contamos con dos porque dependemos también de un botón que sería la foto, por si llegara a ser seleccionado este apartado, ya que lo que buscamos es mantener una aplicación lo más sencilla posible para su uso continuo.
También vamos a continuar con la pantalla ayuda, que en este apartado nos redirigirá a la hoja de nuestra base de datos, que sería esta en sí. En esta hoja tendremos un extractor que trae la información de la base de datos de nuestro Excel. En este apartado sirve más que nada para la queja, para poner la petición o la mejora en sí, ya que nosotros solicitamos estos dos campos para tener en cuenta qué es lo que necesitamos mejorar y qué problema está teniendo el usuario. En el apartado del botón, cuando pone enviar, solicitará los campos que estén llenos, como había comentado anteriormente, y hará una serie de comandos que enviaría a nuestro correo electrónico, al equipo, un mensaje de la petición del usuario, ya sería qué problema presenta en la aplicación, tendremos la mejor experiencia, y esto sería todo por el apartado de ayuda. También contamos con el apartado de información personal para consultar el número de control, para mejorar cosas, modificar cosas, eliminar o agregar algún usuario. Y estos campos sería para modificarlos. Contamos con el apartado de limpiar, que este apartado sería para borrar todos los campos de textos por si el usuario se llegara a equivocar, generar menos procesos de que lo haga todo manual. También tenemos el reinicio, el eliminar y el editar, que sería este apartado. Solamente sería más que nada también, como comentaba, para lo visual. Y por último tendremos el de horarios, que este es un poquito más extenso, ya que contamos con el agregar número de hora clase. Pusimos por defecto estas horas de clase. También tenemos el limpiar todo, que sería para una manera automatizar el proceso. Y el menú, que este sería un botón para regresarnos al menú. También tenemos los horarios, donde llamaría la hoja de docentes, que sería horarios. Y metería datos, que serían en agregar registro. Aquí al momento de agregar un registro lo enviaría directamente a nuestra base de datos, pero solamente teniendo conexión a internet. Es para agilizar los tiempos y que no tarde tanto la información en llegar y todo sea más autónomo. También tenemos cancelar el agregar. Para cancelar el proceso que estemos realizando, también tenemos el botón de eliminar algún horario que hayamos realizado con anterioridad. También tenemos el de cancelar, el de eliminar registro. Contamos con varios iniciadores globales, que son los que mandarán la información a nuestra base de datos. Y también contamos con el comando en sí, que es el que hará todo el proceso, que es el que enviará los procesos a la base de datos, lo organizará, lo registrará y también generará parte del diseño. Y por último tenemos el número de hora clase, ya sería dependiendo si la hora sería la primera, la segunda, la tercera y así. Buen día, esta es la parte para preferencias. En la primera pantalla tenemos el login, que tiene disposiciones horizontales para darle mejor presentación. Se modificaron su altura. También tiene etiquetas que se modificó su tamaño de letra, su tipo de letra y su color de letra. Los botones están modificados también por su alto, su ancho, su color de foto, su tipo de letra, su forma y su color de texto. Igual con estos últimos botones que tienen unas capturas de pantalla. Por último está para los de registrarse, que también tiene etiquetas. Igual se modificó el texto que contienen, el tamaño y por último el botón que igual se modificó el color, el tamaño y el tipo de letra. Ahora con el código. En esta primera parte se muestra el botón para crear la cuenta. Hace la comparación si el textbox del control está vacío o si el apodo de nombre de usuario está vacío o si el correo está vacío o si la cuenta está vacía.
entonces da un aviso de que no ha llenado todos los campos. Después, si esto no se cumple, entonces hace la pregunta, ¿está en la lista el número de control en la base de datos Tiny? Si esto es cierto, entonces llama al notifier que dice que el usuario está registrado. Si no, registra el usuario en la base de datos. Utiliza el número de control, la contraseña, el correo, el apodo con el de prefecto. Después llama al notificador y da el aviso de que está registrado ese número de control. Pone después las disposiciones verticales como visible y llama a registrar datos. Este procedimiento llama a la hoja de cálculo, que es usuario, y añade la fila. Pone el nombre de la hoja, que es usuario, agrega el correo, la contraseña, el apodo, la ocupación y el número de correo. Con llamar limpiar cajas, que es para limpiar todos los campos que necesitaron. Después inicializa dos globales y cuando se da clic al botón del número de control pone diversos campos para que se pueda ingresar como visible y otros como invisible. Pone la global variable a 1. Cuando se da clic al botón de correo pone los diversos campos o disposiciones como visibles dependiendo de cómo se y pone la variable global var a 2. Cuando se da clic al botón de login hace primero una comparación. Si la variable var es igual a 1, entonces hace otra comparación. Si no está vacío el usuario, llama a la hoja de usuario y le confesor exacto. En la hoja ve la columna 5 con el valor que ingresó en el textbox de usuario. Si no, llama a la alerta que dice que aún no ha introducido el usuario. Por otra parte, si no está vacío el usuario, entonces llama a la hoja de usuario de la columna 1 con el valor de usuario. Si no, llama al notifier que dice que aún no ha introducido el usuario. Cuando la hoja de usuario tiene resultados, hace una comparación. Si no está vacía la lista de los datos que recogió, entonces pone las diferentes hileras en la global de lista X y después llama a la hoja de usuario leyendo la celda. Une la letra B con la variable de la... Después inicializa diferentes variables y cuando la hoja de usuario tiene resultados, hace una comparación. Si no está vacía esta lista, entonces estos datos que no están vacíos, entonces las ideas que recogió en la variable de lista X. Después llama a la usuario celda. Toma como referencia la letra B con el elemento que tomó de la lista X. Después inicializa otra variable que se llama contra. Cuando la hoja de usuario tiene los datos de celda, entonces pone la contra con los datos de celda que tuvo. Si está vacío el usuario o si está vacío la contraseña o si está vacío. Después inicializa la variable contra. Cuando la hoja de usuario obtiene los datos de celda, pone la variable contra con los datos de celda. Después hace la comparación. Si está vacío el usuario o la contraseña, entonces llama al notificador y dice que no hay campos. Por el contrario, si la variable de contra es igual al texto que está en la contraseña,
Entonces pone el botón de nombre correo como visible, el botón de correo como visible y limpia los diferentes campos. Después llama al campo de texto del usuario y pone foco en eso, después la contraseña y después abre la pantalla 4 con el valor inicial del usuario. Si esto no es cierto, entonces llama a un notificador que es correcto. Después, cuando se da clic al botón cambio de opción, se hacen los diferentes cambios de la visibilidad de falso y verdadero para tener una mejor estructura. Igual con el botón de cuenta, si se da clic, se hacen los diferentes cambios de la visibilidad de las diferentes etiquetas y disposiciones. Después, en la pantalla 2, es la de recuperar contraseñas. Igual se modificaron las etiquetas con el color de la etiqueta, el tipo de letra de la etiqueta y el tamaño. Con los botones se modificó el color de fondo, el tipo de letra, el tamaño de letra y la forma del botón. Igual con las disposiciones se adaptó a cada elemento que necesitaba. Primero se inicializan las secciones globales de la hoja y la visual. Entonces, cuando se da clic al botón de olvidó contraseña, ejecuta desplegable y la selección que eligió es igual a correo, entonces pone si no lo pone como estas son las diferentes cosas. Después llama a la hoja usuario y le completo exacto. La hoja usuario llama a la columna que eligió y da el valor que ingresó el usuario. Después, cuando esta hoja de usuario obtiene los resultados, hace una comparación. Si no está vacía esta lista de datos, entonces pone una sección horizontal como posible, pone la etiqueta de la contraseña con el dato que empieza de la base de datos. Y si no, llama a un notificador que dice que verifique el correo o el nombre del correo. Después está el botón de regresar, que es para volver a la pantalla. Después la pantalla 4 es la del menú. Aquí están con diferentes posiciones horizontales, diferentes botones y todo se indicó su forma, su alto, su color de fondo, su color de texto, sus imágenes, tipo de letra. Se inicializa primero la variable de usuario que se llama chat y cuando el notificador después de que se elige ejecuta una cosa. Si la elección es igual a sí, entonces cierra la aplicación. Si no, pues cierra la pantalla con texto OK. Cuando se da clic al botón 4, va a la pantalla de horarios y toma valor vital del usuario. Cuando se da clic al botón info, va a la pantalla de información personal. Cuando se le da clic al botón 6, va a la pantalla de ayuda. Cuando se le da clic al botón 8, la pregunta de que si quiere cerrar la aplicación con los textos de sí y regresar. Cuando se le da clic al botón horarios, abre la pantalla de horarios con el valor del usuario. Cuando se le da clic a la pantalla de ayuda, va a la pantalla de ayuda con el valor del usuario. Cuando se le da clic al botón salir, igual llama al notificador y muestra el mensaje de si quiere cerrar la aplicación con las opciones de si regresar. Después está la pantalla de información personal, igual se cambió el tamaño de las disposiciones, en las etiquetas el tamaño de letra, el tipo de letra, el color de texto también. En los botones se cambió el color de fondo, el tamaño de letra, el tipo de letra, la forma y el color de texto. Las disposiciones están centradas y con diferentes disposiciones para hacer una mejor estructura. Igual con los mismos campo de texto se modificó el tamaño de la letra y el tipo de letra. Primero tenemos el nombre de la hoja, que es el usuario, también otra variable que es lista X.
Cuando la hoja de usuario obtiene los resultados, entonces la comparación. Si esta lista no está vacía, entonces pone la etiqueta, el campo texto de el, el dato de la primera hilera de la columna 5. Después, en la caja de texto del usuario, pone de la primera hilera de la columna 3 el dato que encontró. Después en el correo pone de la primera hilera del campo 1 del dato que encontró, igual de contraseña de la columna 2, igual de pues el departamento de la columna 4, y esto lo guarda en la. Si esto no es cierto, entonces llama al notificador de también está el menú, que es la pantalla 4. Después de guardar, se llama al procedimiento. El procedimiento de modificar datos llama a la hoja usuario. Entonces escribe una fila en la hoja seleccionada. El primero elige la fila, que es la que está guardada. Y pone una lista de datos. El correo, la contraseña, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de control. Después llama la alerta de que está modificado correctamente. Después llama el procedimiento de limpiar, que es básicamente limpiar todos los campos de texto para después está botón de confirmar. Este se llama a lo del procedimiento de datos. Este procedimiento llama a la hoja de usuarios con el nombre de usuarios y de la fila que ya está especificada. Y después termina la fila. Con esto llama al notificador que dice que el usuario administrativo debe y después llama igual al cuando da clic al botón de reinicio pone las diferentes disposiciones o botones como visibles y desde activar eliminar es igual para que aparezcan opciones con los botones para hacer las funciones requeridas y también conectar. Después en la pantalla de horarios igual como aplico las verticales y horizontales para los movimientos. Después en las etiquetas se modificó igual tamaño, tipo letra y en cada elemento también se modificó su nombre para evitar confusiones. Aquí también se agregaron etiquetas, disposiciones y sectores de lista para hacer la imagen de una tabla de horario. Después están otros desplegables que igual están dentro de disposiciones para tener una mejor posición. Y están botones que se modificó lo mismo de que la letra, el color de fondo y el tamaño. Como primer botón tenemos este menú que vale 4 y los tomando como valor inicial el 4. Después tenemos el botón principal que es primero cuando se inicializa la pantalla llama a la hoja de docentes y lee la columna 1. Después pone la fecha en una etiqueta que ya está en la pantalla y después llama a la hoja de usuarios leyendo la columna 5. Cuando se da clic al botón de consultar horario, entonces llama a la clase. Esto hace que dependiendo de la hora que eligió ponga un número específico. Por ejemplo, si la primera hora, pues en la base de datos se va a guardar como la hora 1. Si es la hora de 7:50 a 8:40 se va a guardar como la hora 2. Después pone las diferentes disposiciones como visibles para continuar con el proceso y llama a la hoja de horarios. Esto
es para tener los diferentes horarios de los maestros que están en ese día, porque pero de los registros que están en el dispositivo. Cuando esta hoja de horarios tiene los resultados, hace una comparación. Si no está vacía los datos que regresa, entonces por cada elemento de la lista que regresa pone la variable registro en cada elemento. Después hace una comparación. Si el elemento de la lista registro es 6, que es la hora, es igual a la hora clase, y el elemento 3, que es el día, es igual al día que se eligió, entonces sigue con todo el proceso. Pone todos los datos en las diferentes variables para irlas acumulando. Y si no, pues solo aumenta la raíz. Después hace una pequeña comparación de que si el editor de lista de 1 de los elementos, el editor de lista 5 es igual a 0, entonces quiere decir que no hay datos y muestra que no hay datos. Después llama al procedimiento de limpiar todo, que esto es igual para que hay la pantalla. También limpia los datos que así pone después en los elementos de los diferentes de lista y los plegables los datos que guardó dentro del procedimiento. Entonces aquí el de lista va a enseñar los números para contar cuántos maestros hay de horario, los grupos que tiene cada uno, los diferentes docentes que son, las materias, las aulas y todo eso. Y si no, solo muestra un aviso de que no hay datos y pone los desplegables una lista vacía y también ya todo. Estas son las diferentes variables. Después están los diferentes botones que cada uno pues tiene una función diferente. En el primero que está aquí es en la hoja docente. Cuando se obtienen los datos de la columna de la hoja de docentes, entonces elimina el primer elemento que es el nombre de la columna y pone los elementos en el desplegable de número de control. Esto es para poder elegir cuando se pone lo de agregar los docentes. Entonces tiene desplegable todos los docentes que puedes elegir. Después en agregar clases se hacen visibles en diferentes disposiciones para una estructura en la pantalla. Y se llama el procedimiento de agregar el número de hora clase, que es igual lo mismo, se toma la selección que está en el desplegable y la compara. Si es igual a tal hora, entonces pone el número de hora que es. Después está el procedimiento de agregar el registro de hora. Aquí primero pone un identificador que es para el ID, lo toma del reloj y después llama a la hoja de horarios que es añadir la fila. Toma todos los diferentes campos que necesita para poder rellenar la columna y poder rellenar cada registro específicamente y después llama a la notificación de clase guardada. Después está el botón de confirmar agregar, que primero hace la comparación. Si no están vacíos los campos, entonces llama primero el de agregar nombre de hora clase, después agregar el registro de la hora y después el de limpiar todo. Si esto no es cierto, si los campos sí están vacíos, entonces llama al notificador de que complete los campos. Después está el botón de cancelar agregar. Esto igual hace visible otra disposición y cambia otra disposición. El botón de eliminar clase
hace visible la función de eliminar clase para poder hacer las funciones, y también el cancelar eliminar, que hace invisible la función. Después está el apartado para las asistencias. Como este es para la parte de Azure, entonces lo de agregar horarios no es muy común para los efectos. Bueno, no es común, no se utilizan efectos, entonces esta parte está habilitada en los horarios en esta versión. Y lo que sí tiene punto completo es para lo de la asistencia. Cuando se da clic al botón de asistencia, hace la comparación. Si la etiqueta de asistencia tiene texto y es igual a asistencia sin nada, entonces pone la disposición de agregar clase como falso, pone como verdadero y modifica el tamaño del básico. Si no, pone un aviso de que tiene asistencia. En el botón de añadir observaciones, que es cuando está dentro de agregar asistencia, pone la disposición que se identifica como verdadera. Después, cuando se obtienen los datos de usuario al inicio de al inicializar la pantalla, pide los datos de los usuarios. Entonces, cuando se obtienen los datos de la columna de la hoja de usuarios, se elimina el procedimiento, que es el nombre de la columna, y los agrega a los elementos del desplegable, que estos son los que van a poder registrar la falta o la asistencia al resultado de. Después, cuando se da clic al botón aceptar asistencia, llama a la hoja docente 2 y le completo exacto. Llama la columna del docente y el valor del desplegable docente que funciona. Después llama a registrar asistencia. Este procedimiento llama a la hoja de asistencia y añade una fila. Hace primero una lista del ID de asistencia, ID de docente, la fecha, la asistencia que no, si es asistencia de retardo, el autor que lo está poniendo y la hora en la que se está poniendo. También cuando la hoja obtiene los resultados, hace una comparación primero. Si no está vacía la lista expresa, entonces pone la global ID docente con el muestra de la primera vez. Después, en el global de asistencia, llama al reloj con la fecha específica. También pone el ID docente junto con el DK. Después, en global ID observación, también llama al reloj con la fecha y agrega el ID docente junto con la letra O. Luego, si está vacía esta lista, entonces llama un notificador que dice que no hay. Después de que ya llamó el registro de asistencia, pone una notificación de que está guardado. Si no está vacío el texto de la observación, entonces llama a registrar datos de la observación. Este procedimiento llama a la hoja de asistencia para añadir la fila. Construye una lista y agrega primero el ID de observación, el ID de asistencia, el ID de presente, la fecha, el texto de la observación, el tipo de observación y el autor de la observación. Después pone el texto de la textbox de observación como vacío. Y si por el contrario, si está vacía esta textbox, entonces la lista de que no se observa. Después está el botón de cancelar asistencia, que nada más pone las diferentes opciones como visibles o invisibles. Luego, cuando el gestor de lista, que es el del docente, se selecciona, entonces pone
la etiqueta checar texto como texto asistencia, que es para ver cuánto cuesta, ¿no? No se muestra al usuario, pero se sirve como después. Después llama a la hoja de asistencia y le configura exacto la columna 2 y el valor que está en la lista de ID con el valor del índice que se seleccionó. Después pone el botón de asistencia como habilitado. O sea, cuando se da clic al botón de maestro, ya se puede asistencia. O después, cuando la asistencia obtiene los resultados, hace una comparación. Si no está vacía los datos que regresó, entonces por cada elemento que regresa da una comparación. Si el elemento de la lista, elemento de índice 2 es igual al elemento de la lista de índice docente que seleccionó, entonces también si el elemento de la lista elemento del índice 3 es igual a la fecha, o sea, si la fecha es igual y el ID de docente es igual y la hora es igual, pone la etiqueta de asistencia como asistencia y el número o la opción de registro que tiene la base de datos. Si tiene presente, pues muestra asistencia presente. Si tiene ausente, pues y pone el asistencia como el elemento que está tomando. Después pone el notificador de que si no está esto, entonces quiere decir que falta asistencia, era el dato de crédito de asistencia. Después de tener el dato seleccionado, entonces se revisa con esta etiqueta. Esto es más para el backend. Luego, si esta lista no está con datos, entonces llamar al notificador de que necesita asistencia. Por último, está la pantalla de ayuda. Aquí también se modificaron las disposiciones dependiendo de lo que necesitaba tener de elemento. Las etiquetas están no igual, tipo de letra, color de letra. Después los desplegables también, cada elemento que se necesitaba se cambiaba su nombre. Y por último el botón, que se cambió su foto, tamaño de letra, tipo de letra, forma de botón y el color. Después en ayuda, en el código, cuando se inicializa esta pantalla, llama a la hoja de Excel y de la columna que es la hoja de usuario, la columna 1. Después, cuando esta hoja tiene los resultados, se hace la comparación. Si la lista de resultados no está vacía, entonces pone la global lista X con las hileras que recupera. Después, si esto no es cierto, si está vacía la lista, entonces dice que ha ocurrido un error. Cuando la hoja de usuario obtiene los datos de columna, pone estos elementos que obtuvo en el desplegable 1. Después, con el iniciador de la actividad, es para enviar el feedback. Está el botón menú y el botón enviar. Aquí primero hace la comparación. Si el primer desplegable no es un 1 y no está vacío el campo de texto 1 o no está vacío el campo de texto 2, entonces pone el body, los datos del envío, salto de línea siguiente y la selección de desplegable. También pone los diferentes iniciadores, pues las acciones y pues todos los diferentes campos para enviar el correo, toda la información que se usa directamente como una plantilla para el correo.
y después llama al iniciador de la actividad. Si no es cierto esta condición, entonces muestra la alerta de que se tiene que completar los campos. Esto sería todo, gracias. Vamos a presentar la versión para RH de nuestra aplicación Zenit. Yo hice la versión RH, voy a iniciar sesión, voy a crear una cuenta. Ya se registró, ahora vamos a ponerlo aquí, vamos a iniciar con número de control 44 55 66, si no me equivoco, era 0609 2007. Iniciando vamos a tener varias opciones para realizar. Siendo recursos humanos, lo que nos interesa realmente es docentes. Vamos a agregar un docente. Vamos a checar con el docente 99 88 08. Y con eso, estado activo, ya lo guardamos. Ahora si lo editamos, vamos a buscar al docente, el cual tenía el número de control 99 88 08. Ahora lo vamos a consultar y aquí nos aparece la información del docente que acabamos de agregar. Le vamos a cambiar para que ahora no se llame Roy, ahora se va a llamar Rodrigo. Si le damos a guardar cambios, vamos a checarlo nuevamente, pero ahora vámonos a la opción de eliminar. Vamos a ponerle 99 88 08, consultar. Aquí ya tenemos la opción de eliminar este docente, del cual pues ahora no lo eliminaremos, eliminaremos otro que será el docente 467. ¿Por qué? Porque este se registró mal y no le pusieron apellido materno, o a menos de que no tenga. Este lo vamos a eliminar, vamos a darle confirmar. Se eliminó correctamente. Ahora si lo consultamos nuevamente, ya no tenemos datos, entonces está perfecto. Al tener ya los docentes, podemos pasar a la pantalla de resumen, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en resumen vamos a ver la n cantidad de maestros, la cual nos va a servir para checar cuántas faltas, cuántas asistencias y sus observaciones de cada maestro. Si le vamos a consultar, aquí nos muestra y no tiene observaciones por ejemplo. Pues aquí se nos muestra, como por ahora ninguno tiene observaciones, pues nos van a mostrar obviamente. En este momento le acabo de agregar observaciones a algunos usuarios, entonces ahora ya tenemos observaciones con este. Ahora vamos a checar. Este sí tiene, miren. Aquí se puede ver, tuvo un accidente, autor A. Y aquí podemos, que también tiene interesante, aparte de que podemos consultar cada maestro, checar sus observaciones y checar sus asistencias, que aquí nos muestra. Miren, retardo, presente, la fecha, el año, el número de control de usuario. Y si damos clic a cada perfil, a cada número de docente, vamos a poder hacer varias cosas. ¿Qué podemos hacer para el contacto directo? Llamarlo. Si le damos clic a llamarlo, lo podemos consultar. Si le damos clic a mensaje, pues aquí ya lo tenemos. Vamos a irnos con el último que vamos a agregar. Vamos a enviarle un correo y aquí está perfecto. Esto es una ventaja muy sustanciosa, porque al estar checando sus asistencias podemos ver y tomar acciones al respecto de contactar al docente para clarificar alguna situación correspondiente. Y ahora vamos a pasar nuevamente al menú. Vamos a mostrar las estadísticas. ¿Por qué estadísticas? Porque es muy importante saber cuántas asistencias tuvo N docente en dicho momento. Vamos a iniciar checando al docente 2233. Aquí se nos muestra sus retardos y faltas totales. Se nos muestra la gráfica. Se nos muestra estas faltas, estos retardos. Vamos a buscar otro docente. Vamos a buscar por nombres al que vamos a agregar.
Ahí, como podemos ver, no tiene ninguna asistencia ni ningún retardo. ¿Por qué? Porque pues no le hemos tomado asistencia como tal. Como lo acabamos de agregar, pues no hay otra cosa que se pueda hacer. Vamos a intentar con otro maestro. Vamos a intentar con el número de control. Aquí se nos muestra una asistencia, mostrar gráfico. Y estas son asistencias. Si la vamos a reiniciar, pues se nos reinicia la gráfica, se nos reinicia todo, para seguir consultando algunos más docentes. ¿Por qué esto es un diferenciador? Porque así podemos tomar y eficientar la toma de decisiones y acciones respecto al maestro, predecir tendencias en general. Entonces ahora vamos a pasar a otra pantalla. Vamos a pasar a la del info personal, de quién soy yo como tal. Al darle clic vamos a tener la opción de editar o eliminar n usuario, que en este caso vamos a editar. Vamos a buscarme. Yo acabo de iniciar sesión como el usuario Juanito Suárez, con el número de control 45 55 44 55 66. Aquí me aparece mi información. Vamos a cambiarle algo. ¿Qué vamos a cambiarle? Vamos a cambiarle el nombre de usuario. Ya no somos Juanito Suárez, ahora somos Juanito Pérez. Guardar cambios. Ya se modificó. Ahora nos vamos a buscar otra vez. Justamente, Juanito Pérez. Lo del rol siempre va a ser por defecto de RH, porque esta versión fue hecha para recursos humanos como tal. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Eliminar. ¿Qué usuario vamos a eliminar? Vamos a eliminar, no sé, a Carlos, que tiene el número de control 1020. Vamos a eliminar el usuario. Se eliminó correctamente. Lo vamos a buscar de nuevo. Y ya no nos aparece porque lo acabamos de eliminar de nuestra base de datos. Entonces está perfecto. Esto es más que nada para checar nuestra información y modificarlo en caso de que nos hayamos equivocado. Por último, vamos a checar la opción de ayuda. ¿Qué podemos hacer en ayuda? En ayuda lo que podemos hacer realmente es contactar al equipo de desarrollador, que en este caso fue mi equipo LAN. Primero vamos a insertar quién está contactando al equipo para saber qué error tiene dicha persona. ¿Qué problema está experimentando? Por ahora ninguno. ¿Qué sugerencia tiene? Un manual de usuario. Si le vamos a enviar, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar el correo ya con un texto predeterminado. Generar lo que introduzcamos aquí. Con que tenga alguna textbox con texto, se va a poder realizar la acción. Si no tiene ninguna, pues no. Aquí lo vamos a mostrar. Completa los campos vacíos. En caso si tenemos un problema, la pantalla gira. Se envía y ya tenemos alguno de los requisitos para que se pueda enviar el mensaje a que les brindemos atención o una consulta gratuita a nuestro equipo. Entonces vamos a entrar, darle clic. Si cerramos la aplicación, pues sí, listo, ya nos cerró la aplicación. Por último, me ha faltado explicar la parte de recuperar contraseña. ¿Por qué es muy importante esto? Porque puede que olvidemos nuestra contraseña y pues ¿qué vamos a hacer? Ni modo de perder nuestro usuario como tal. Entonces vamos a buscarnos por número de control. Yo era Juanito Pérez y el número de usuario control 44 55 66. Buscar. Y nos presenta nuestra contraseña. Por ahora no nos metemos en tema de seguridad, ya que no nos corresponde como tal. Y no hemos tenido la forma de aprendizaje, aunque sí se podría implementar realmente. Por ahora nos quedamos con eso y sería todo lo que presentamos con el proyecto, tipo mi versión modular para recursos humanos. A continuación les hablaré por parte del funcionamiento en sí de la aplicación del área de jefatura de docentes. Para iniciar tenemos que nos pide iniciar sesión mediante correo o número de control, pero en este caso no tendremos ninguno. Vamos a dar a registrar a uno. En este apartado tendremos que poner nuestro número de control, nombre de usuario, correo y contraseña. Aquí ya rellené los campos. Ahora vamos a dar en registrar y nos manda que el usuario ya está registrado. Esto significa que nuestro usuario se acaba de registrar en nuestra base de datos. Nos regresaremos y seleccionaremos el número de control, que serían los 3 7
y nuestra dicha contraseña. Aquí ya logramos iniciar sesión y nos muestra el menú, que en este apartado tendremos la información personal, que sería la fotito de hasta mero arriba. Aquí nos dice favor de seleccionar una opción. Como este apartado está diseñado para una tablet, el texto se corta un poco, pero no genera ningún inconveniente ni nada por el estilo. Luego tendremos que editar. Nos cambia a elegir otra opción si llegáramos a equivocarnos y quisiéramos eliminar a algún docente. Pero en este momento vamos a editar. El número de control, voy a escoger a el usuario A, que como podremos ver su correo es a@gmail.com, su contraseña es AA, el nombre de usuario es Alan y su rol es jefatura de docentes. El número de control de Alan sería A, pero queremos modificar alguna cosa. Vamos a ponerle Alan Alejandro y le damos en guardar cambios. Se modificó correctamente. Eso significa que cuando nosotros busquemos otra vez a A, que sería su número de control, nos aparece su nombre ya modificado, y esto se modifica también en nuestra base de datos. Ya pasándonos al horarios, tendremos que elegir un día y una hora clase para consultar. En este caso buscaré en lunes a la última hora. Y no tendremos ningún dato, ya que no se ha registrado ninguno. Ahora nos iremos al apartado de agregar. En este caso está todo nuestro número de control. El día vamos a escoger un viernes a la última hora. Grado va a ser sexto A. El aula 12. Nuestro taller de laboratorio sería mecatrónica y materia mecatrónica. Y le daremos confirmar. Y ya se nos guardó la clase. Eso significa que cuando vayamos el viernes a la última hora, se muestra aquí que en crearse el grupo sexto A en el aula 12, taller de mecatrónica. Quien lo puso fue Eva Muñoz y la materia fue mecatrónica. En el área de ayuda tenemos que quién va a pedir la ayuda. En este caso sería el correo de F777. ¿Y qué problema está experimentando? Voy a poner que no se registran las fechas. Esto solamente para generar como un problema que estoy experimentando. ¿En qué sugerencias podría poner que mejorar el apartado de... Esto sería nada más como un ejemplo en enviar. Aquí nos dice que por qué medios, ya sería por Outlook o por Gmail. Yo lo voy a enviar por Gmail y automáticamente lo va a colocar todo con nuestro correo, el correo de la empresa, que sería en este caso LAN, y como podremos ver nos puso el mensaje. Y esto sería todo por el apartado de jefaturas de docentes. Gracias. Buen día, este es el video de función de la aplicación Zenit de la parte de prefectos. Como primera función, pues vamos a entrar. ¿Qué pasa si no me acuerdo de mi contraseña? Pues me dice datos incorrectos, entonces ya puedo ponerle a recuperar contraseña y me da opción de correo o número de control. Si le pongo pues número de control, mi número de control que sea Y, entonces ya tiene guardados los que están registrados. Si me quiero registrar nuevamente, pongo el número de control,
y mi rol ya es por defecto prefecto. Ahora, para iniciar sesión, pues quiero iniciar sesión con el de la Y. Mi contraseña ya me dijo que es Y, entonces ya puedo ingresar. En el menú tenemos las diferentes opciones de horarios, ayuda o salir. Al darle clic al botón de horarios, va a la pantalla de horarios, que primero se tiene que elegir pues un día de lunes a viernes y después un horario de todos los que hay en el día. Si elijo los primeros, pues sale que hay una clase de este docente en esta hora, este día. Después, aquí dice que no tiene asistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que primero tengo que seleccionar al docente. Si después de seleccionar al docente sigue sin aparecer, entonces ya puedo marcar la asistencia si es que tiene asistencia, retardo o permiso. En el docente solo se puede seleccionar de los que estén ese día a esa hora. Como solo hay uno, pues solo se puede seleccionar ese. Y le puedo poner pues retardo. Registra, ese es mi número de control, que soy y puedo ponerle en aceptar. Ahí ya dice que sin observación. Entonces ahora puedo irme a consultar otra vez y puedo ver que en el docente ya me aparece que tiene la asistencia de presente. Después, si consultamos los demás días, pues salen también diferentes. Entonces, en este día, en esta hora, este maestro estaba presente. ¿Qué pasa si quiero volverle a marcar asistencia? Pues dice que ya tiene marcada una asistencia. Después vamos a la función de ayuda y aquí confirmo el correo electrónico. En este caso, pues yo soy Y, pongo que soy Y puedo poner cualquier problema que se haya presentado. No sé utilizar el programa. Enviar. Y de aquí nos redirige directamente al correo y nos da ya el correo del nosotros, en este caso, que son, pues, dependiendo de quién sea el desarrollador, pues ahí se pone. Y con una plantilla, con esto también se puede modificar, agregar cualquier cosa. Y listo. Regresando al otro, pues sugerencia, ninguna. Por último queda el botón de salir. Y con esto sería todo. Gracias.